Siguiente, por favor. Ahí tenemos el bautizo de Cuauhtémoc. Sí, el líder Cuauhtémoc fue bautizado. Su padrino está ahí detrás, es al parecer Hernán Cortés. ¿Sí? Ahí está Cuauhtémoc, él sí fue bautizado. Evidentemente que en ese primer momento histórico, sí es claro que los bautizos no fueron del todo por convencimiento, ¿sí? No fueron por convencimiento porque pues es muy pronto para tener una población evangelizada y catequizada, pero sí vemos ya la presencia de los bautizos en esa primera etapa de nuestra historia ya posterior a la conquista, como una prueba de que la evangelización estaba en marcha. Y vemos ahí reunidos tanto a castellanos como a indígenas, sin pelearse, y evidentemente se trata porque es un acto solemne en el cual no hay ningún motivo para pelear. Siguiente, por favor. Tenemos también que estos frailes no se dedicaron todos a destruir el patrimonio cultural de los indígenas. En ese primer momento de la conquista es cierto, y es bien cierto, que sí hubo frailes que quemaron cientos de ejemplares de códices, pero los frailes que llegaron posteriormente, como Fray Bernardino de Sahagún, se preocuparon de compilar la antigua cultura de los antiguos conocimientos y abrevarlos directamente de las fuentes originales. Vemos a un anciano que está hablando en su idioma, que está dictándoles las propiedades de la planta que está sosteniendo, a escribanos que hablan náhuatl, pero que lo están escribiendo con caracteres latinos para después traducirlo al castellano. De esa manera fue que se conservó la cultura, muy en contradicción de lo que nos dice la historia oficial de que fue completamente arrasada. Si no hubiera sido por el Fray Bernardino de Sahagún, gran parte de lo que es nuestra historia antigua se hubiera desaparecido para siempre. Siguiente, por favor. Igualmente, allá tenemos otro episodio en el cual ahora sí ya tenemos indígenas evangelizados que están tomando el bautizo y están tomando la comunión. Ahí ya tenemos la presencia de una virgen, probablemente sea la de los Remedios Maestra, porque todavía en ese momento de la historia no es 1531. La primer virgen que llega aquí es la de los Remedios, que actualmente está ahí en Naucalpan, ¿sí? Y es la que se venera ahí en el santuario de los Remedios, ahí en Naucalpan. Entonces, por ello mismo, esta primera expresión mariana es la que preside, ¿sí? Preside los primeros bautizos ya de indígenas catequizados. Siguiente, por favor. Voy a hacer nomás aquí una breve aportación, porque están diciendo que nos impusieron a fuerza la religión católica. Yo no veo que se vean ahí que les estén disparando, los tengan amarrados o algo por el estilo para que se haga esta afirmación. Nada más era eso, Xochitl, porque acá nos impusieron a fuerza la religión católica. Pues yo no los veo amarrados ni enojados, ¿eh? O sea, y es una ilustración de los indígenas, no de nosotros, pero bueno. Es correcto. Y tan no es así, le voy a decir por qué, porque aquí en Anáhuac había una multiplicidad religiosa impresionante. Es cierto que muchas corrientes indigenistas actualmente dicen, nosotros no teníamos dioses, teníamos fuerzas naturales personificadas, de acuerdo, pero esas fuerzas personificadas como es Tlaloc, la lluvia, como es Chalchitlicue, los ríos, como es Huitzilopochtli, el sol en plenitud, se tratan específicamente de mostrarte que también estas fuerzas naturales pueden ser tanto creadoras como destructoras. Estás hablando de un sistema religioso en toda forma. Entonces, sí, teníamos creencias religiosas antropomórficas y politeístas. Esa es la verdad. El concepto de Dios que vino de Europa y que se implanta aquí, no se implantó a sangre y fuego. Y por una razón muy simple, que no tenemos en ese momento tantos castellanos armados para someter a todos los millones de pobladores que todavía estaban diseminados por todo el territorio de lo que hoy es México, para someterlos a la evangelización. Esa batalla la libraron en primera instancia 12 frailes nada más.
apoyados única y exclusivamente en su conocimiento, todavía muy, pero muy somero, de las lenguas indígenas, para poder evangelizar. Así que esta nueva creencia viene a ser, en ese primer momento, una creencia más en todo el gran panorama religioso mesoamericano. En ese momento era como una religión más. Por tanto, pues no se le tomó como tanto en cuenta, ni tampoco fue impuesto a sangre y fuego como nos han querido demostrar. Siguiente, maestra, porque nos va a ilustrar mucho la siguiente diapositiva. Miren ustedes ahí, este es un convento agustino. Si ustedes ven el espacio que está enfrente, es el espacio del atrio, ¿sí? Y está así porque los indígenas no tenían la costumbre de celebrar sus ceremonias en espacios cerrados. Por eso los frailes tuvieron que hacer este tipo de construcciones atriales para poder albergar a la población y celebrar, ¿sí? Celebrar las misas de acuerdo a la circunstancia que los indígenas ya tenían practicando desde muchos cientos de años atrás. O sea que vemos una adecuación del culto religioso católico a las costumbres indígenas, todo en aras de la evangelización. El atrio es un elemento arquitectónico que surge en América por la necesidad de albergar a una población muy grande de indígenas que van a ser evangelizados y que asisten a los servicios religiosos. Si hubiera sido cierto lo del genocidio, no hubiera sido necesario construir espacios tan grandes para albergar a toda una población de indígenas que van a recibir los servicios religiosos. Justo en ese sentido iba mi pregunta, Xochitl. Sí. Porque si nos vamos a ver las iglesias en Europa, realmente los atrios no son tan amplios como en América. Así es. Justamente. Y de hecho las iglesias europeas pues están diseñadas para contener ahí a la población de una ciudad, ¿sí? Pero aparte son iglesias que son muy oscuras, ¿sí? Realmente España vino a encontrar su independencia acá. Las iglesias de acá son riquísimas, sí tienen unos adornos divinos, tienen una ornamentación muy elaborada. Entonces, la propia iglesia, ¿sí? La propia iglesia encuentra su plenitud y florecimiento aquí. ¿Por qué? Porque el carácter anímico, festivo, floral, hermoso, naturalista de los indígenas se refleja en la ornamentación de las iglesias. O sea que la religión católica vino a adaptarse a las costumbres de la gente de lo que ahorita es México. Es correcto, don Fer. Es correcto. Hasta los propios frailes y monjas que llegan a habitar acá empiezan a tomar las mismas costumbres presentes aquí. En España, pues no era tan prolijo el baño, pero aquí en los conventos de la Ciudad de México y en los conventos, pues de algunas ciudades del interior del país, vemos que hay tinas específicamente para baño, cosa que no encontramos allá en los conventos europeos. Esa es la verdad. Entonces vemos que también hay un sometimiento y una adaptación de las costumbres nativas. Siguiente, maestra, por favor. Muy bien.